reacciones que suceden en el organismo. Muy bien. Hay muchos tipos de reacciones. Y nosotros vamos a fijar la idea en qué reacciones son, de dónde salen las preguntas de esta parte del metabolismo celular, ¿no? Y bueno, y también sabemos que en el metabolismo celular hablamos de dos etapas, de dos fases o de dos conceptos dentro del metabolismo celular. ¿Cuáles son? Dentro del metabolismo. Anabolismo y catabolismo. El anabolismo y el catabolismo. Entonces, en torno a ello gira las preguntas, ¿no? El anabolismo y catabolismo que vamos a ver y fijar nuestra idea. ¿Qué nos dice Dayana? Buen día. César, página 275, dice ya, muy bien. Página 275. Vayan guiándose de su página. Muy bien, Rodrigo. Ya, muy bien. Vamos guiándonos de ahí y de los materiales que le vamos a ir eh, presentando, ¿ya? Entonces ustedes van a ir, es importante que sepan que cuando uno contesta, y así sea error o sea cierto lo que digo, ayuda bastante para la explicación, ¿no? Y como hay 35, con que uno se equivoque, nosotros intentamos explicarle y darnos cuenta qué más necesitan, porque no es cuestión de uno, cuando el profesor no tiene la interrelación con el alumno, uno se queda, pues, bueno, sigue, expone y habla y piensa que todo se está entendiendo. Y es mejor que interactuemos por el chat o abre su micrófono en cualquier momento. No, ya le dije que confundirse ayuda bastante a ustedes y a todos, ¿no? Para que se pueda explicar uno más y uno pueda ir avanzando, pero siempre pensando que ustedes están entendiendo, al menos lo que estamos tratando de comunicar, ¿ya? Y es importante que contesten, ¿no? Uno le dice, ¿cuántos ATP se quedan callados? Algo así, ¿no? Entonces, no, o ¿qué significa ATP? Entonces, y así, a menos hay que tratar de esforzar a las neuronas en lo máximo que se pueda en el momento que estamos trabajando, ¿ya? Yo sé que va a ser un buen grupo, pero necesitamos bastante participación, no haya confusiones. E invito a todos a que participen. Son 34 jóvenes que están ahorita atentos seguramente a sacar mayor provecho a esta hora y media. Entonces, vamos diciéndolo ellos, vamos compartiendo los materiales y ustedes van también, los que tal, lo que se ve muy pequeño, fijen su pantalla, en la parte inferior hay un icono, solamente algunos los que no lo saben, para que amplíen más y puedan mirar con mayor claridad lo que estamos diciendo. ¿Ya? Bien, aquí, trabajemos aquí en esta, ya hemos dicho, había una definición que lo vamos a volver a aclarar porque también ahí está una alternativa sobre metabolismo, tienen en su práctica, ¿no? Revisando también lo de la práctica. Entonces, aquí tienen un gráfico donde en la parte superior está unas biomoléculas, como por ejemplo los carbohidratos, las proteínas o las grasas. ¿De dónde vienen estas biomoléculas? A ver, en el organismo, cómo han llegado las biomoléculas al organismo. A ver, ¿qué me dicen? Mediante la alimentación. Ya, mediante la alimentación, muy bien. En la alimentación supone que con una alimentación balanceada yo tengo carbohidratos, proteínas y grasas. Esto llega, ¿no? Con los alimentos y se hace el proceso de la digestión por el sistema digestivo, ¿no? La digestión de todos estos alimentos que tienen estas biomoléculas. Y luego son absorbidos. ¿En dónde se absorbe la mayor cantidad de moléculas que vienen de los alimentos? Intestino Entonces, delgado. en el intestino delgado, ¿no? En las microvellosidades, ¿no? Del intestino delgado. Bien, muy bien. Y después tenemos nosotros que cada una de estas biomoléculas tiene una unidad básica que se repite a lo largo de toda su estructura. Por ejemplo, vayamos a los carbohidratos. ¿Qué es lo que se repite en los carbohidratos, a lo largo de toda la estructura de los carbohidratos? ¿Qué me dicen? Glucosa. La glucosa. Y si se trata, en el caso de la glucosa, que es el metabolismo más representativo de todos, pero no solamente la glucosa, también hay otros monosacáridos. Entonces la palabra también es monosacáridos, azúcares simples y sobre todo la glucosa, que las preguntas aquí a ustedes los vienen más sobre glucosa, ¿no? Y no quiere decir que no tengamos los demás metabolitos, los demás monosacáridos, sino
Hablamos de la glucosa porque al final los otros monosacáridos llegan a ser también glucosa, por eso hablamos de la glucosa. O sea, puede ser la palabra monosacárido o también azúcar simple. Y de las proteínas, ¿qué es lo que se repite más? ¿Qué es lo que se repite en las proteínas? Aminoácidos. Los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos con su grupo funcional amino, que hay que recordarle, ¿no? Grupo funcional amino y su grupo ácido o ácido carboxílico, ¿no? Su grupo funcional, pero más el amino para recordar lo que vamos a hablar luego. Entonces acá tenemos los aminoácidos. En el caso de las proteínas, esas son las moléculas más pequeñas capaces de ser absorbidas ya. Y de las grasas, ¿qué es lo que tenemos en las grasas? ¿Qué es lo que se repite? Porque las grasas son complejas. ¿Se acuerdan que muchas de las grasas complejas hay simples, ¿no? Esas simples, por ejemplo, hablando de las simples, ahí están los triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos. Y esos triglicéridos, ¿su composición cuál es? De los triglicéridos. Glicerol. El glicerol o llamado alcohol y el glicerol, alcohol nomás no tiene, ¿no? ¿Qué más tiene? Unido al Ácido alcohol, graso. que los ácidos grasos, ¿no? Y ahí había ácidos grasos saturados e insaturados. Bueno, pero esas son las unidades más pequeñas en las que se puede absorber. Todos los alimentos que uno ingiere al final llega al intestino ya con una capacidad en estado de molécula para que pueda ser absorbido. Y todavía estamos en una digestión externa, se puede decir en el intestino delgado, faltaría que luego ellas ingresen la célula. Hacia la célula, ya hemos visto, por ejemplo, la glucosa, ¿qué transporte utiliza? ¿Activo o pasivo? Para que ingrese a la célula. ¿Recuerdan? ¿Activo o pasivo? La clase pasada fue del transporte activo y transporte pasivo. La glucosa, ¿cómo ingresa? ¿Con transporte activo o pasivo? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? Pasivo. ¿Activo será? A ver, con gasto de energía. Pasivo. Pasivo. Esa fue una de las primeras en la diapositiva. Es Dice facilitada, difusión transporte facilitada. facilitada. Perfecto. Activo, Miss. Muy bien, pasivo. Transporte sin gasto de energía, ¿no? Esa es una de las preguntas ahí también. Bueno, lo cierto es que esta glucosa, por ejemplo, ingresa a la célula, va a ingresar a la célula para hacer, ahí se hace ya el catabolismo celular, ¿no? El catabolismo celular. Ahí empieza el catabolismo celular. Del momento que ingresó a la célula, y estamos hablando especialmente de una degradación de la glucosa o degradación de los aminoácidos o degradación de los ácidos grasos, especialmente en caso de la glucosa, aquí y de estos tres unidades básicas, llegan hasta piruvato. Ahí van a escuchar bastante luego sobre la palabra piruvato, una sustancia, ¿no? Piruvato, ¿no? O ácido pirúvico también, cualquiera de los dos. Piruvato o ácido pirúvico. Y de ahí se va a convertir a acetilcoenzima A, por un proceso que se llama descarboxilación, ¿no? Por un proceso que se llama la descarboxilación. Este proceso de descarboxilación del piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Recién como acetilcoenzima A ingresa a un ciclo, ¿no? A un ciclo que van a ver, que es el ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs, ¿no? Y luego del ciclo de Krebs vamos a revisar que ingresa a la cadena respiratoria. Y todo este proceso, ¿para qué se hacen, creen ustedes? ¿Para qué se hace el catabolismo? ¿Para qué hay catabolismo de estas moléculas ya sencillas, ¿no? Simples. ¿Para qué? A ver, ¿qué fin tiene? Para ¿Para qué? almacenar en forma de ATP, Miss. Para tener ATP, ¿no? Porque en el ATP se almacena la energía. Entonces ahí, y como producto de desecho es el CO2, ¿no? ¿Y por dónde se va el CO2? Porque el ATP nos da energía, que va a ir a las diferentes actividades en el organismo. Y un producto de desecho es el CO2. ¿Por dónde creen que se va el CO2? ¿Qué idea tienen? ¿O nos ¿No se llenaremos de libera? CO2? Se libera. ¿En dónde se libera? ¿Recuerdan? Sí, pero ¿en dónde se libera? A ver, está acoplándose un micro ahí. A ver, ya. ¿Por dónde se libera? ¿Recuerdan? ¿Por dónde? Pues no nos vamos a inflar de gases, CO2 se llenará todas las células y reventarán, ¿no? Tiene que salir el CO2 porque es un producto de desecho.
¿Por dónde se va? ¿A dónde se va? ¿Qué parte del organismo se libera? Por la nariz, dice, pero antes que salga por la nariz, si está en las células, ¿a dónde va a ir? No va a salir de frente por la nariz. Por ejemplo, las células tampoco. Ese es otro tipo de gases producto de la digestión de, por ejemplo, de los alimentos. Eh, no se te escucha. A ver, estamos contestando. Por los pulmones. Muy bien, Luis Ángel. Se va en el sistema sanguíneo hasta los pulmones y en los alveolos pulmonares, ahí se ocurre el intercambio de gases, ¿no? El intercambio de gases ingresa oxígeno y sale CO2. Entonces, el CO2 es producto de desecho. Bien, pero no solamente se forma ATP en en el ciclo de Krebs, ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico, 3 nombres ya, ¿no? Bueno, aquí en este ciclo de Krebs se produce ATP, es cierto, pero también se produce NAD. Estos equivalentes energéticos se van a ir a una cadena que se llama la cadena respiratoria, ¿ya? A una cadena respiratoria. Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Todo este proceso general que le estamos diciendo, vamos al hecho de que, por ejemplo, dice el metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas, ¿ya? Que sucede en el organismo, reacciones bioquímicas. Entonces dice, y ustedes mismos han visto que tiene 2 etapas, que uno es el anabolismo y el otro es el catabolismo. Las preguntas giran en torno a ello. Por ejemplo, la gráfica que estamos viendo, antes de precisar esa definición, ¿qué será? ¿Catabolismo o será anabolismo? A ver, ¿qué me dicen? Catabolismo, amigo. Catabolismo. ¿Por qué es catabolismo? A ver, ¿por qué creen que es Porque catabolismo? va de lo complejo a lo simple, mis. Muy bien, la definición que tienen ustedes en las alternativas es que consiste, ¿no? En las reacciones, son reacciones de moléculas complejas, hasta moléculas sencillas, para obtener al final energía, ¿no? De las moléculas complejas hasta moléculas sencillas, así dice la definición, ¿no? Entonces, significa degradación, aquí hablamos de degradación. Y cuando hablamos del caso de los carbohidratos y específicamente la glucosa, ¿cómo se llama? Hasta piruvato, por ejemplo, ¿cómo se llama? Glucólisis. Glucólisis, muy bien. Y en el caso de las proteínas, ¿cómo creen que se llamen? ¿Recuerdan? Le decía que ahí vamos a acordarnos lo que dice, ellos tienen grupo amino, entonces hablamos de desaminación o transaminación. Eso, si vemos la palabra desaminación de los aminoácidos o transaminación de los aminoácidos, estaríamos hablando de catabolismo. Y en el caso de los ácidos grasos, ¿alguien se acuerda? Ácido graso y glicerol, ¿cómo se llama la degradación de las grasas? ¿Alguien se acuerda por ahí? Bueno, si no se acuerdan, tenemos ahí la beta oxidación. Así se llama, beta oxidación. Entonces apunten ahí, beta oxidación, degradación de los ácidos grasos y desaminación o transaminación cuando se trata de los aminoácidos. Y en el caso de la glucosa específica hablamos de glucólisis, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo, como bien le reconoció su compañero, este de acá es catabolismo. Estamos viendo el catabolismo o la degradación de las moléculas complejas hasta sencillas. Y se supone que cuando hablamos de anabolismo, hablamos de lo contrario, de síntesis, desde moléculas sencillas hasta moléculas complejas. El anabolismo es síntesis, o también producción, cuando encontremos producción, síntesis, formación, entonces estamos hablando de anabolismo. Y aquí tienen algunas diferencias, ¿no? Algunas diferencias, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del catabolismo hablamos de, eso es una reacción donde se libera energía. Y cuando se libera energía, hablamos de una reacción exorgónica o exotérmica. Exorgánica o exorgónica o
exotérmica, que libera energía. Y cuando hablamos de anabolismo, son reacciones donde se utiliza energía. Y hablamos de reacciones endorgónicas o endotérmicas, cualquiera de los dos, ¿no? Endorgónicas o endotérmicas. Entonces, ahí también está la diferencia, ¿no? Y hay que recordar que el catabolismo, el fin es liberar energía, obtener energía, obtener energía. Para que se haga todo ese proceso, se va liberando ATP, ¿no? Y también sus equivalentes, que es el NAT o el FAT, ¿no? El NAT o el FAT. Bueno, ya lo van a ver luego. Y algo que comenzamos al inicio, que todas estas reacciones siempre se va a dar con catalizadores, ¿no? Catalizado por enzimas, que son propios del organismo. Bien, esas son algunas diferencias que podemos ir precisando para que ustedes vayan teniendo ese conocimiento ya claro. Bien, aquí en caso de la glucólisis, una pregunta que les hacen es, ¿cuál es el producto de la glucólisis? Producto de la glucólisis, ¿no? La glucólisis, porque cuando hablamos de la degradación de la glucosa, vamos a hablar de 3 etapas, ¿no? Uno es la glucólisis, para la que se degrade, la degradación total de una molécula de glucosa, pasa por 3 etapas. ¿Cuáles son? A ver, ya una me han dicho, la glucólisis. ¿Después qué sigue? A ver. Después qué sigue, ayudados del gráfico si desean, los que están ahí conmigo activos en la respuesta. A ver, si hablamos de la degradación de la glucosa, de toda la glucosa, de una molécula de glucosa, toda completa, pasa por 3 etapas. Una es la glucólisis. La siguiente, ¿cuál es? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Una es la glucólisis, ya. La primera es la glucólisis. Después, en glucólisis, después de la glucólisis, ¿qué sigue? Después de la glucólisis, ¿qué sigue? Miss, en la segunda etapa se podría decir que se degradan las moléculas a un número pequeño de intermediarios comunes, como el piruvato y el acetil-CoA. Sí, pero muy bien. ¿Cómo se llama ese ciclo? En el libro está como etapa 2, Miss. ¿Como etapa de qué? Etapa 2. Etapa 2. Mira, nosotros tenemos en las respuestas, aquí sí, no hay equivocarse, la glucólisis es un camino de degradación de la glucosa hasta piruvato o ácido pirúvico, eso se llama glucólisis. Que no se olviden, el producto final de la glucólisis es el ácido pirúvico, pero hasta ahí nomás no queda, estoy hablando de una molécula completa, de un mol de glucosa. La primera etapa de la glucólisis hasta ácido pirúvico. Y ahí tienen la respuesta clara. Cuando hablamos de la glucólisis, el producto final es el ácido pirúvico. Pero ahí no queda, sino continúa dos caminos más. ¿Cómo se llaman esos caminos? Porque hasta acá, si ustedes ven el gráfico... Ciclo de Krebs, Miss. Ciclo de Krebs. De ahí sigue el ciclo de Krebs. Y después del ciclo de Krebs, ¿qué más continúan? ¿Cuál es la otra etapa? Son 3 etapas, glucólisis, ciclo de Krebs, ¿y qué sigue en la última etapa? ¿Cómo se llama? A ver, 34, 33 Ciclo jóvenes. Calvin. Ciclo de Calvin nosotros, si estamos hablando de nosotros haremos ciclo de Calvin, a ver, bien que se hayan confundido, ojalá que No, Miss. No, Miss. No, nosotros, ¿quién hace el ciclo de Calvin? A ver. Las plantas. Las plantas, perfecto. Yo sé que los dos que están trabajando conmigo jamás se van a olvidar y este es un apoyo importante para los demás porque hay muchos que están confundiendo, pero ustedes sacan a la luz, ¿no? Muy bien, ciclo de Krebs es la segunda. La última, ¿cuál sería? A ver, esforzar nuestras neuronas. ¿Cuál sería? Después del ciclo de Krebs, ahí nomás se quedan los ATP están formados, pero como les decía, en el ciclo de Krebs se forma NAT, se forma FAT, que son La equivalentes. fosforilación, Miss. La fosforilación, perfecto. Y en la fosforilación, ahí tienen ustedes 3 palabras que lo puede venir, ¿no? Como está acá, fosforilación, cadena de transporte de electrones, ¿no? O también cadena, que dice cadena respiratoria. Entonces, 3 acá.
puede ser, tiene 3 nombres, por eso le digo, cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa o cadena respiratoria mitocondrial. Vuelvo a repetir, acá tiene 3 nombres. Es lo mismo, cadena de transporte de electrones, cadena respiratoria mitocondrial, ¿no? O fosforilación oxidativa, ¿no? Y nos viene con cualquiera de ellos. ¿Listo? ¿Me entendieron hasta ahí? El camino, aquí Dice en el libro presenta 4 fases. a ver, no, no. Las Sí, etapas, no hay problema, las etapas, pero te van a preguntar las etapas, estoy diciendo cuáles son los procesos por lo que se degrada la glucosa. La glucosa se degrada en 3. Uno es la glucólisis, otro es el ciclo de Krebs y el otro es la cadena respiratoria. Sí, Miss, es que en el libro le están tomando a cadena respiratoria como otra etapa y fosforilación como otra etapa, pero sí Ajá. se juntan y son lo mismo. Ahí está. Ahí lo mismo, pues, ¿no? Es la misma. sí, pues. Muy bien, pero no se olviden que esa es una pregunta a nivel mundial, ¿no? Eso no falla. Ya ahí no fallen. En cuáles son esos procesos claros que se fija en la degradación de la glucosa. Uno es la glucólisis, el otro es el ciclo de Krebs y el otro es la cadena respiratoria. ¿Listo? Esos son las 3 etapas, no fases, sino etapas de la degradación de la glucosa. Y luego vamos a ver algunas partes que viene ahí también. La otra pregunta que le hacen es el producto final de la glucólisis, el ácido pirúvico, ¿ya? Luego el ácido pirúvico ingresa a la célula y ocurre una descarboxilación, así se llama, el proceso de descarboxilación, para convertirse en acetilcoenzima A, porque la acetilcoenzima A es el metabolismo que recién puede ingresar al ciclo de Krebs, que está acá, ciclo de Krebs. Y después en el ciclo de Krebs se produce ATP también, vamos a ver cuántos ATPs, se produce ATPs y el producto de desecho es el CO2. Pero esto no solamente ATP, sino se producen NADs y FATs, y para que se conviertan esos equivalentes energéticos en ATPs, pasan a la cadena respiratoria o la fosforilación oxidativa. Y ahí también salen los ATPs, producto de que ingresan acá el NADs o el FAT, ¿no? Y esto se hace en presencia de oxígeno, por eso ven acá, ¿no? Estas son reacciones oxigénicas, se hacen en presencia de oxígeno, ¿no? Y luego van a ver ustedes también que el ácido pirúvico aquí sigue este camino cuando hay presencia de oxígeno, pero en ausencia de oxígeno van a ver ustedes la fermentación. Estamos hablando del ácido pirúvico. Entonces, bien fijo esas ideas y vamos entonces a entrar ya a otras preguntas más que los bien. Como estamos hablando del ATP, entonces una de las preguntas es, ¿cuál es la estructura del ATP? ¿De qué está compuesto el ATP? ¿Qué me dirían? ¿De qué está compuesto el ATP? A ver, ¿cómo me contestarían? ¿De qué está Fósforo. De fósforo, dice, ¿ya? Es un grupo llamado grupo fosfato o fósforo. ¿De qué más tiene? A ver, no solamente es fósforo, ¿qué más tiene? Una base nitrogenada. Tiene la base nitrogenada que viene a ser la adenina. Ahí sí tiene su nombre, no va a cambiar. Adenina. Un carbohidrato también, Miss. ¿Y tiene qué más? Un Un carbohidrato. carbohidrato. Que es Un grupo. carbohidrato. Muy bien, que llama ribosa, ¿no? La ribosa. Entonces tiene adenina, tiene ribosa y tiene grupo fosfato. Entonces su nombre sería el trifosfato de adenosina o adenosina trifosfato, ¿no? Adenosina trifosfato, la adenosina por la base, ¿no? Pero aquí, aparte de la estructura, que lo pueden preguntar, que está compuesto de adenina, ribosa y el grupo fosfato, ¿no? Ya sabemos que el grupo fosfato aquí, como el mismo nombre dice, tiene 3 fósforos. Y acá les preguntan, en el caso del fosfato, ¿cuántos enlaces de alta energía tiene el grupo fosfato? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuántos enlaces de alta energía tiene el grupo fosfato? Que es diferente a decir cuántos fósforos tiene el grupo fosfato. A ver, ¿qué me dirían? A ver, ¿dónde está ese chat? Está Rodrigo, Axel, a ver, ¿qué pasó? Geraldine, Luis Ángel, a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué contestarían? Una pregunta es, ¿cuántos enlaces? ¿Cuántos enlaces? A ver, Diego, ¿cuál sería el 3?
Dos se refiere a qué es esa, dos enlaces, muy bien. Y esos enlaces están acá, ¿no? Si ustedes lo ven, estos enlaces ya no son una rayita, sino son una especie de rayas onduladas, ¿no? Aquí cuando lo ven. Estos dos son dos enlaces nomás de alta energía. El otro enlace es un enlace diéster. Estos enlaces son de alta energía, dos nada más. Entonces, cuando uno acá se confunde, ¿no? Se dice el ATP, dice como tiene tres fósforos, por lo tanto marco tres. Y es falso, ¿no? Los enlaces solamente tiene dos y tiene tres fósforos, ¿ya? Eso hay que acordarse. En laboratorio se ha detectado de que al hidrolizar el ATP, ¿no? Al hidrolizar el ATP y va eliminando un fósforo inorgánico y ahí se va liberando gran cantidad de energía porque ahí se acumula la energía en los enlaces, se ha detectado que un ATP nos va a dar 7,6 kilocalorías por mol, ¿no? Y siempre encontramos ATP 7,6 kilocalorías por mol. Y cuando van a encontrar, por ejemplo, si dice 2 ATPs, ¿cuánta energía me va a dar? Por ejemplo, si mis unidades están en kilocal, simplemente se multiplica por 7,6, sí que va a ser en kilocal. Pero si es en kilojoule, 32 kilojoule. Entonces, aquí está la equivalencia del ATP. Esto se ha detectado en laboratorio. Cuando se hidroliza un ATP. Hidrolizar significa que se ha liberado, por ejemplo, en la primera etapa un fósforo inorgánico. Entonces, esa hidrólisis me da como resultado la liberación de 7,6 kilocal. Es igual como aquí es como para acordarse la equivalencia, ¿no? Puede ser en kilojoule o puede ser en kilocal, ¿ya? Entonces, ahora es negativo porque es liberación exotérmica. Y este AG es energía de Yin, así lo llaman, así lo han puesto, energía de Yin. Entonces, la energía que nos da un ATP al hidrolizarse con una molécula de agua nos va a dar 7,6 kilocalorías o 32 kilojoule. ¿Ya? Esa es otra pregunta más con sus alternativas que le estoy dando. Seguimos entonces. Bien, aquí para repasar, acá, bueno, ya sabemos la estructura, ¿ya? Acá en la parte de inferior está la estructura del ATP, los dobles enlaces y su estructura de qué está compuesto, que eso ya lo hemos repetido. Con respecto a este gráfico hay varias preguntas. Simplemente los voy a describir qué es lo que se ve y luego ustedes contestan lo que les voy a decir. Ustedes tienen acá un gráfico donde tienen varias preguntas de admisión. Aquí en la primera, en la rayita azul, como están viendo, es la membrana citoplasmática. Dentro está el citoplasma en color rosadito. Y al costado ustedes están viendo una mitocondria, ¿ya? Y la mitocondria, la mitocondria tiene dos membranas. Recuerden que es un organelo de dos membranas, membrana externa y membrana interna. La membrana interna es la que hace forma las crestas mitocondriales, así se llama, las crestas mitocondriales, la membrana interna. Entonces, aquí si me dicen crestas mitocondriales o membrana interna, están diciéndome lo mismo, crestas mitocondriales o membrana interna. Bien, ya lo situé, este es el gráfico. Ahora vamos a las preguntas de admisión. Los dicen, por ejemplo, ya me han contestado sobre el transporte, cómo se transporta la glucosa, ya me han contestado esa pregunta, si le dije por transporte activo o pasivo. Bueno, aquí está la glucosa, supone que está viniendo en el torrente sanguíneo, porque ya ingresó cuando se absorbe a nivel de las microvellosidades, imagínense lo que yo estoy imaginando, corriendo más o menos por todo el sistema digestivo y llegando a molécula bien pequeña y ya está en las microvellosidades y ya se fue por el torrente sanguíneo. De ahí se va a los diferentes órganos donde se encuentran las células, para que ahí se produzca ya sea los músculos, a cualquier parte, al corazón, a cualquier parte de la célula. Lo cierto es que es llevado por el torrente sanguíneo, así es como son transportados. Y llegan a la membrana celular y ahí ingresan a la célula. Como es la glucosa y nosotros necesitamos energía, la glucosa se degrada por la reacción, se llama glucólisis, todo el proceso de degradación de la glucosa se llama glucólisis hasta llegar a piruvato.
o ácido pirúvico, depende de su estado que esté, piruvato o ácido pirúvico. Este piruvato, aquí dentro ya en la célula, lo que hace es dos caminos. Cuando hay oxígeno o si se trata de células que tienen oxígeno, en presencia de oxígeno, se va a ir hacia la mitocondria, como están viendo ustedes acá, hacia la mitocondria. Una vez en la mitocondria, el piruvato ingresa, pero no, como piruvato no puede irse al ciclo de Krebs, no puede ingresar al ciclo de Krebs. Para eso tiene que se hace la descarboxilación del piruvato, ¿no? Al descarboxilarse el piruvato se convierte en coenzima A, acetilcoenzima A, así se llama, acetilcoenzima A. Pero esto sucede, todo ese proceso sucede ya dentro, toda esta parte que está dentro, color transparente, un poco celestito, ya vendría a ser la matriz o mitosol, matriz mitocondrial o mitosol, ¿ya? Entonces, ahí es donde el piruvato se descarboxila y se convierte en acetilcoenzima A. Ahí hay una ganancia de un NAT. Es importante saber las palabras NAT con H, la NAT reducido, el NAT reducido. Ese NAT reducido es un equivalente energético. Cuando hablo de equivalente energético, estoy diciendo que es capaz de convertirse en ATP. ¿Y en dónde se va a convertir en ATP? En la cadena respiratoria o en la fosforilación oxidativa. Bueno, luego de coenzima, este coenzima va a ingresar al ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico, ¿no? Cualquiera de ellos, ingresa al ciclo de Krebs y ahí se va a obtener el ATP. Entonces, ATP en forma ya como sustancia ATP, que no necesita ir a la cadena respiratoria. Pero también hemos dicho que acá se produce equivalentes energéticos, como es el NAT o es el FAT que van a ver. Lo cierto es que ya está aquí dentro. Ya está dando energía ya. En esta, como he dicho, que te parece una máquina energética, ¿no? Como una empresa energética, como una máquina energética, así algunos lo ponen, ¿no? A la mitocondria. Eso ha sido ¿Me podría repetir qué es el NAT? Disculpe. Y ahorita lo van a ver el NAT, solamente apúntale ahí bien puesto NAT, N-A-D-H, así ponlo ahí, se llama NAT reducido, ¿ya? Ahí apúntale para explicarte luego. Bueno, lo cierto que, y eso siempre tengan en cuenta, NAD, N-A-D-H, ¿ya? Eso, porque cuando vamos a hablar también del otro tema de la fotosíntesis, también no se vayan a confundir ahí con las alternativas. Bueno, ya entonces ya llegamos acá, y entonces esto se llama, en presencia de oxígeno, el piruvato pasa a lo que es la mitocondria. Pero cuando no hay oxígeno, en algunas células ocurre la glucólisis, llega hasta piruvato, y hay algunas células como por ejemplo las levaduras, las Saccharomyces cerevisiae, que también tienen alternativas, ¿no? Saccharomyces cerevisiae es una levadura que ahí se produce la fermentación y se produce el alcohol, por ejemplo, fermentación alcohólica. O también, en el caso de nosotros, puede ir a los músculos, donde en ausencia de oxígeno se produce la fermentación láctica. Entonces, hay fermentación alcohólica y hay fermentación láctica. ¿Listo? Fermentación alcohólica y fermentación láctica. Entonces, la glucólisis llega hasta piruvato, y en piruvato, en presencia de oxígeno, se va a la mitocondria, y en ausencia de oxígeno, en caso de nosotros, se puede ir a los músculos, y en el caso de las levaduras, pues ahí se producen los alcoholes. Bien, ahora vienen las preguntas. La glucólisis, ¿en qué parte de la célula se produce? Comenzamos a ver qué dice Rodrigo, Luis Ángel, Diego. ¿Qué nos dice? Citosol. En el citosol, o llamado también citoplasma, ¿ya? Citosol, muy bien. Citosol, ya, muy bien. El ciclo de Krebs, ¿en dónde se produce? Mitosol. En el mitosol, o también llamado matriz, ¿no? O matriz mitocondrial, ¿ya? Mitosol. La cadena respiratoria o la fosforilación oxidativa, ¿en qué parte se produce? A ver. En la cresta. En la mitocondria. ¿En la qué? La cresta mitocondrial. Ya, ¿y qué dijo tu compañero? A ver, no lo escuché muy bien, cresta mitocondrial. ¿Y qué dijo tu compañero? La mitocondria, Miss.
Sí, puede, sí, pero no te va a venir en la mitocondria, te va a venir las partes de la mitocondria. De hecho, que En te va su a venir. interior, ¿no, Miss? Sí, o sea, cuando escuches la palabra interior, tiene que decir antes membrana interna. Así, membrana interna. O lo que tu compañera ha dicho, cresta mitocondrial. Eso te va a venir. Cualquiera de los dos, la palabra. Cresta mitocondrial o membrana interna. ¿De qué estamos hablando? De la cadena respiratoria o de la fosforilación oxidativa, ¿no? O la cadena de transporte de electrones. 3 nombres tiene. O más puede tener, pero lo más frecuente es eso, ¿no? Ahí en ¿dónde ocurre la fosforilación oxidativa? En la membrana interna o también llamada crestas mitocondriales, ¿ya? O te puede venir la cadena respiratoria también o cadena de transporte de electrones. Bueno, ya están las preguntas y ya, bueno, la fermentación saben que ocurre en el citoplasma, ¿no? En el citoplasma de las células, la fermentación. En el citoplasma no vayan a poner que ocurre en la mitocondria, ¿no? Y ya saben las condiciones que existen y cómo va. Vamos a precisar más esto, vamos más acá. Ya, listo. Ahora sí vamos, ya tienen ahí como tres preguntas y respuestas. Bien, estábamos, a ver, ¿dónde está acá? Ya. Listo. Estábamos hablando, luego tenemos nosotros que recordar que la nutrición en los seres vivos es diferente, ¿no? Es diferente. Hay seres vivos autótrofos y seres vivos heterótrofos. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Seres vivos autótrofos y seres vivos heterótrofos. ¿Cuál es la diferencia? Autótrofos consiguen su propio alimento, ¿no? En Los cambio, los heterótrofos necesitan alimentarse de algo. necesitan alimentarse de los alimentos que producen los autótrofos, ¿o no? ¿Sí es cierto eso o no? Nosotros Sí, esperamos Miss. que produzcan las plantas los alimentos para que nosotros retomemos y nos alimentamos de ahí, ¿no? Igual que las vacas, los bueyes y todo eso, ellos esperan que las plantas produzcan, nosotros también, para alimentarnos de ellos, ¿no? Entonces, hay autótrofos y hay heterótrofos. De acuerdo a eso, vamos a ver lo siguiente. Antes que pase, el caso de la glucólisis, ¿qué será? ¿Qué reacciones será? ¿Anabolismo o catabolismo? Catabolismo. 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 En el caso de la síntesis de proteínas, ¿qué será? ¿Anabolismo o catabolismo? ¿Qué me Anabolismo, dicen? Miss. Anabolismo. Anabolismo, muy bien. El caso de la cadena respiratoria o la fosforilación oxidativa, ¿qué será? ¿Anabolismo o catabolismo? Catabolismo. Catabolismo, catabolismo. El ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico, ¿qué será? ¿Catabolismo o anabolismo? Catabolismo, Miss. Catabolismo. Catabolismo, muy bien. Los 3 procesos catabólicos de la degradación de la glucosa sería glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Acuérdense, el catabolismo el catabolismo de la glucosa comprende la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Ya tienen más de 4 respuestas ahí. ¿Ya? Ojalá que la hayan captado de las preguntas básicas de esa parte. Bien, estamos hablando, vamos a cambiar un poquito esto, vamos a continuar de los heterótrofos luego con la glucólisis y todo eso, vamos avanzando. En cuanto a los autótrofos, ahí los viene especialmente, ustedes saben que la reacción para producir los alimentos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muy bien, Luis Ángel, muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo ¿Cuál, se llama Miss? la reacción donde se producen los alimentos o donde se produce la glucosa, que es parte de la estructura de los alimentos? A ver, ¿cómo se llama? Nutrición celular, Miss. Nutrición celular. A ver, esa reacción donde se producen los almidones, la glucosa, todo eso, ¿cómo se llama? En los autótrofos. Citosol, No, ¿cómo se A la llama la fotosíntesis, reacción? la La fotosíntesis. fotosíntesis, la fotosíntesis. Y bueno, acuérdense que la fotosíntesis no solamente la hacen las plantas, sino la hacen las algas, el fitoplancton, las cianobacterias y una serie de bacterias más. En este cuadro van a aprender lo siguiente, van a recordar, lo que han aprendido en buena hora, pero van a recordar las siguientes preguntas.
Acá hay una reacción de la fotosíntesis, ¿no? De hecho, no nos vamos a olvidar, el CO2 más el agua nos va a dar el carbohidrato, y acá está la molécula de glucosa, C6 o H12O6, ¿no? La glucosa. Y acá está el oxígeno y el agua, es una fórmula ya balanceada. Pero vamos a la pregunta que los hacen acá, ¿no? El oxígeno que está como producto acá, que ya sabemos que se libera especialmente en la fase luminosa, lo vamos a ver. ¿De dónde viene? ¿Del CO2 o del agua? ¿Qué me dicen ustedes? Empecemos por ahí. ¿De dónde Del vendrá? agua, Miss. Del agua, dice. A ver, ¿qué dicen? ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué dice Luis Ángel? ¿Viene del agua o no viene del agua? César Antonio, ¿qué dice? ¿Cuál es la pregunta, Miss? El oxígeno de acá, como que está en la reacción de la fotosíntesis, ¿de dónde viene? En la alternativa te viene CO2, agua y otros metabolitos más. ¿Qué podría decir? El oxígeno que se libera, acá hay O2. Cuando está O2 ya es un oxígeno que se va a liberar. ¿Qué dice? A ver. ¿De dónde viene? ¿Del CO2, del agua, o te ponen más alternativas? ¿Qué podría? Del agua, dice su compañero, del agua. Y la reacción, ya, muy bien, ya dos llevan con el agua. Ya, el Dependen agua. de la luz también, Miss. Sí, no, la pregunta era clara, ¿de dónde viene el oxígeno? Y viene del agua, no se vayan a confundir, viene de esta agua, de esta agua. Pero para que venga del agua, tiene que pasar por una reacción, como ustedes mismos han visto, en presencia de luz. ¿Y eso cómo se llama esa reacción? Fotoexcitación. No, no. Fase luminosa, Miss. No, ¿cómo se llama la reacción donde se obtiene el oxígeno? Donde el agua se divide en hidrógeno y oxígeno. Hidrólisis. No, no se llama hidrólisis. Se llama fotólisis. Ah, Fotólisis. Eso tienen que acordarse porque eso van a marcar. Fotólisis. Fotólisis. Y como bien saben, fotoluz, ¿no? Y depende de la luz, como ustedes bien están diciendo, muy bien. Entonces, este oxígeno viene del agua, de la fotólisis del agua. ¿Y dónde sucede la fotólisis del agua, creen ustedes? ¿En presencia de luz o en la fase luminosa o en la fase oscura? ¿Qué me dirían? luminosa. Fase luminosa, En la Miss. fase luminosa, contundentemente, y del término nada más, no necesito ni memorizar. Fotólisis del agua viene de la luz y consiste en la división de la molécula de agua en hidrógenos y oxígeno, en hidrógenos ¿sí? Y oxígenos. Esos oxígenos que ven acá ustedes, si están viendo la gráfica, que también está en su libro, el oxígeno que está acá, ¿sí están viendo ese oxígeno? El O2, Sí, Miss. ¿lo ven? Ese Sí, oxígeno se libera, es O2 atmosférico, es un O2 que va a salir a la atmósfera, en los pulmones que hemos estado hablando. Este oxígeno se libera, no va a la fase oscura o fase que no depende de la luz, no va, se queda. Usted da cuenta que hay un gráfico que hay dos partes acá. Aquí hay varias preguntas y varias respuestas que ustedes deben captar, las básicas. El oxígeno, que producto viene de la fotólisis del agua, se va, sale y no va a la fase oscura, no se necesita acá. Entonces, pero sí se necesitan los hidrógenos que vienen del agua, eso sí se necesita. Bueno, lo cierto es que aquí ven la luz, hay una reacción que sucede. ¿Cómo se llama la reacción que sucede en la fase que depende de la luz o la fase luminosa? ¿Recuerdan? También está en su libro, creo. ¿Cómo se llama? Y ocurre en los tilacoides, ¿no? Aquí en la fase. ¿Y para qué se da esa reacción? Para que se forme el ATP, se necesita, cuando ven esta flecha así entrando y saliendo, lo que vemos acá es la formación de ATP y también de NADS. Si ustedes ven acá, NADS. Este NADS ya no es como el NADS que estaba allá, que el NADS era con H, nomás que era NADS reducido. Este es NADS con PHB, es una sustancia NADS PHB. NADS reducido, pero con fósforo. Por eso esos NADS hay que entenderlo bien, no hay que confundirlo. Y este NAD se produce en esta fase de la fase luminosa o fase que depende de la luz y se produce ATP. Hay que grabar qué se produce ATP y se produce NAD. Estos de aquí se van a ir a la fase oscura, el ATP y el NAD. Te dicen producto de la fase oscura, de la fase luminosa, el NAD que tiene fósforo y tiene hidrógeno.
y el otro el ATP. Estos dos se van a ir a la fase oscura, ¿ya? Eso sí hay preguntas claras, ¿no? Preguntas claras. Luego, acá tenemos nosotros, ¿qué se produce en la fase en donde depende de la luz o la fase luminosa? Se produce la fotólisis del agua. El oxígeno se va, sale, y lo que se necesita son los hidrógenos nada más. Entonces, la fotólisis del agua se produce durante la fase luminosa. ¿Y en dónde se produce? Si ustedes dan cuenta, todo lo que estamos viendo acá es una estructura grande. ¿Cómo se llama esa estructura donde estamos viendo las reacciones? Cloroplasto. El cloroplasto. Y el cloroplasto está compuesto de granas, que son este tipo ven ustedes como si fuera una moneda sobre otra, ¿no? Y a cada moneda, ¿cómo se le llama? Tilacoides. Los tilacoides. Y se dan cuenta que esta fase luminosa sucede en los tilacoides. Ve acá, ve, tilacoides. Y la fase oscura sucede en el estroma. Esa es otra pregunta. La fase luminosa en los tilacoides y la fase oscura, en donde ocurre la fijación del carbono, ahí se da en el estroma. El estroma es el espacio, ¿no? El espacio es como decimos matriz o mitosol en el caso de la mitocondria, aquí decimos estroma. Bien, no me contestaron sobre esta reacción que se da en donde se forma el ATP y el NAT. ¿Cómo se llama? Reacción de Fotofosforilación. No, reacción de Hill, con H-I-L, ¿de acuerdan? Hill, reacción de Hill, ahí está en su libro también, reacción de Hill, así se llama. Bueno, entonces ya están todas las preguntas para esto. Ahora vamos a la fase donde hay dependencia de carbono. En la fijación de carbono, quiere decir, hay un ciclo que se da acá. Este ciclo se llama el ciclo de Calvin y Benson, ¿no? Calvin, en donde ocurre la captura del CO2. Acá no hay nada que ver con CO2, en la fase oscura es el CO2. Captura del CO2, y muy bien su texto le dice, a nivel de la ribulosa bifosfato, o 1,5-bifosfato. Cuando hablamos de las pentosas, hablamos de la pentosa que va al ADN, y la otra pentosa que hablábamos era la pentosa que va a recepcionar el carbono, que es la ribulosa 1,5-bifosfato. Esa es la que captura el carbono. Y acá ocurre, como dice el nombre, reacciones de fijación del carbono. ¿En dónde ocurren las reacciones? En el ciclo de Calvin. Y por eso que en esta gráfica donde están viendo, el CO2 está ingresando al ciclo de Calvin. Y aquí es donde se producen los carbohidratos, Entonces, muy, muy claro, el ciclo de Calvin. ¿En dónde se produce? ¿En qué parte del cloroplasto se produce? A ver, ¿qué me dicen los que están atentos? En el estroma. En el estroma. ¿Cuáles son los productos del ciclo de Yin, de la parte dependiente que necesita la fase oscura? ¿Qué necesita la fase oscura de la fase luminosa? ¿Qué necesita? ATP y el NAT. ATP y NAT. Y ese NAT, acuérdense bien, es fosforado porque tiene fósforo y tiene H que se llama reducido. Pero a ustedes los viene con símbolos, ¿no? NAT, así los viene. Listo, entonces ya tienen todas las preguntas para este gráfico. En las preguntas hay varias, ¿no? ¿Y en dónde se producen los carbohidratos? ¿En la fase oscura o en la fase luminosa? ¿Dónde se producen los carbohidratos? ¿En la fase oscura? En la fase oscura. Muy bien. En el ciclo de Calvin. Perfecto. Bueno, son tromes ahí ya. Listo. Ya está ahí. Muy bien, ya tienen otra pregunta que los hacen acá y abriendo este gráfico. Este gráfico es de la más específico lo que es la fase luminosa. Aquí ocurre la fotólisis del agua, ya hemos visto, y hay dos términos que los ponen acá en la fase luminosa. Uno que es la fosforilación y otro es la fotorreducción. Cuando hablamos de fosforilación, estamos hablando de la formación del ATP, ¿no? Formación del ATP. Como hemos visto, el ATP se produce en la fase luminosa a partir del ADP, ¿no? Si hay un ADP, que es adenosín difosfato, ingresa un fósforo y se forma el adenosín trifosfato. Por eso se llama fosforilación. La enzima que trabaja ahí es la ATP asa o la ATP sintetasa, así se llama, ATP asa o ATP sintetasa. Esta es la enzima que interviene en la fosforilación. A ustedes los preguntan, ¿en dónde ocurre la fosforilación del ATP? Y a ustedes tienen que responder forzoso que en la fase luminosa. ¿Y quién trabaja ahí a ese nivel de la fosforilación?
la ATP sintetasa o ATPasa. Entonces ahí tienen la palabra fosforilación para que se forme el ATP. Y el otro término que manejan acá es sobre la formación del NAD. Ese NAD es NAD fosforado y tiene hidrógeno reducido. ¿Dónde se forma? ¿Y cómo se llama esa reacción? Se llama la fotorreducción. La fotorreducción. Cuando estoy hablando de fotorreducción, quiere decir que estoy formando un NAD reducido. Y como dice foto, supone que tiene que estar en presencia de luz. Y eso se hace en la fase luminosa, en el ciclo de Yin, en el ciclo de Yin o Yin. Y bueno, ahí tienen donde se produce todo esto de la fase luminosa, se produce en los tilacoides, en las reacciones de Robert Hill. Todo lo que estamos viendo, estas reacciones, especialmente cuando dijeron, y bueno, como hay luz, la luz excita los electrones y va saltando de una proteína a otra. Esas proteínas, pigmentos, ¿no? El pigmento base es la clorofila, pero no solamente hay esos pigmentos, también hay la feofina, la plastoquinona, los citocromos, la plastocianina y la ferrodoxina. Esos son pigmentos que se encuentran protegiendo al pigmento que es la clorofila, ¿no? La clorofila. Bueno, lo cierto es que a ustedes los preguntan en dónde se produce, ya hemos dicho en los cloroplastos, en qué parte del cloroplasto, en los tilacoides. Ya los puede venir la palabra grana también, ¿no? Grano, tilacoide. La reacción que sucede acá en la fase luminosa se llama de Robert Gill, o Hill, de Robert Gill, reacciones de Robert Gill, lo que hemos estado viendo. Esto sucede en la fase luminosa, igual que la fotólisis del agua. Bueno, todo lo que venga prefijo foto sucede en los tilacoides y específicamente en la fase luminosa. ¿Ya? ¿Qué lo pueden preguntar de la fase oscura? De la fase oscura estábamos diciendo que sucede el ciclo de Calvin. Una de las preguntas que los hacen en el ciclo de Calvin es, ¿quién es el que recepciona el CO2? ¿Quién recepciona el CO2 en el ciclo de Calvin? ¿Qué molécula recepciona el CO2 en el ciclo de Calvin? Ribulosa de fosfato. La ribulosa bifosfato. Bueno, esa es la clásica, ¿no? Ese proceso se llama carboxilación. Carboxilación. Entonces, a este nivel, en el ciclo de Calvin, tiene 3 etapas. Uno se llama la carboxilación, el otro se llama la reducción y el otro se llama la regeneración, ¿no? En la reducción, ahí hay gasto de ATP, ¿no? Gasto de ATP. O también de NAD. Este NAD que les decía que viene de la fase luminosa, es un NAD que tiene su equivalente, igual casi similar al ATP. Lo cierto es que aquí se gasta ATP, y se forma el gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato tiene 3 carbonos. Este gliceraldehído puede irse a formar almidón o sacarosa, o puede servir para otra vez formar ribulosa. Y como el gliceraldehído se va también para formar ribulosa, para que siga el ciclo, se llama regeneración. Se regenera el gliceraldehído a convertirse hasta ribulosa 1,5-bifosfato, con gasto de energía también. Entonces, aquí tenemos la carboxilación, eso les viene, ¿no? Las etapas del ciclo de Calvin: carboxilación, reducción y regeneración, ¿ya? Eso también les viene. Otra pregunta que han hecho sobre esto, sobre el ciclo de Calvin, les han preguntado sobre este proceso cuando le decía se une el CO2 a la ribulosa, se utiliza una enzima para que se una el CO2 a la ribulosa bifosfato. Y ahí les viene una alternativa. ¿Qué enzima es? Esa enzima Rubisco. se llama rubisco, ¿no? El rubisco es la ribulosa, ¿no? Ribulosa bifosfato, carboxilasa oxidasa, así es, ¿no? Pero en siglas es rubisco. ¿Ya? Eso se los ha venido ya también, para que ustedes no se vayan, capaz los dan otra vez esa pregunta y se olvidan, ¿no? Bien. Otra pregunta que tienen ahí es sobre la cantidad de ATPs que se gasta. Las preguntas le dicen un mol para que se forme un mol de glucosa, ¿no? Porque ustedes saben que el ciclo de Calvin es para formar los carbohidratos, especialmente la glucosa. Entonces, en este ciclo se gastan 12 ATPs a ese nivel, y acá también se gastan 6 ATPs. Y la respuesta, ¿cuánto sería entonces? ¿Cuánto se gasta para un mol de glucosa, para que se forme una glucosa?
¿Cuánto se gasta? ¿Qué dirían ustedes? Que acá tienen 12 ATPs y acá también ingresan 6 ATPs para que se forme la glucosa. ¿Cuánto se gastarían? 18, Miss. 18 ATPs. Esa pregunta también si no los ha venido, pero yo sí he visto ya la pregunta, ¿no? Sí hay así. Entonces, ¿cuánto se gasta? La pregunta clara es, sí, 18, Rodrigo, muy bien. ¿Cuántos ATPs se gastan para formar una glucosa? 18 ATPs, ¿ya? Perfecto, ya tienen ustedes las preguntas de las que es posible que les puede venir acá. Y ahí tienen las diferencias, en su libro también tienen diferencias. Bueno, ahora pasemos rápidamente, antes que nos quedan sus minutos, vamos viendo, no solamente los organismos autótrofos tienen se desencadena todo el proceso y tienen como fuente la luz. Entonces, hay organismos que no necesariamente utilizan la luz. Entonces, hay organismos que utilizan sustancias como fuente de energía. Por ejemplo, ahí tenemos esos organismos se los ha puesto como quimiosintéticos y hacen sus reacciones de quimiosíntesis. Entonces, como no utilizan la luz, utilizan otras sustancias para obtener su energía. Y ahí tenemos nosotros las bacterias Nitrobacter, que utilizan los nitratos. Tenemos a las bacterias nitrosomas, que utilizan el amonio, por ejemplo, ¿no? El amonio. Hay otras bacterias que le dicen bacterias sulfatizantes o sulfohídricas, eso se ha venido, que utilizan el ácido sulfúrico. Esa pregunta se ha venido, ¿no? Sobre el ácido sulfúrico, que el ácido sulfúrico lo utilizan algunas bacterias como fuente de energía. Entonces, tienen ustedes a las bacterias sulfohídricas o sulfatizantes, ¿no? Que utilizan a sulfuro de hidrógeno, H2S, ¿no? O otras que utilizan, ya no les viene con ácido sulfúrico, lo va a venir con amonio. Utilizan amonio y eso vienen las nitrosomas. O puede ser nitratos en los nitrobacter, ¿no? Que están en las raíces de las plantas, ¿no? Y ahí tiene. También las que utilizan fierro, ferrobacillus, ¿no? Bacterias férricas o ferrobacillus. Y eso que quede claro que no solamente los organismos autótrofos utilizan la luz, hay organismos como las bacterias generalmente, algunas bacterias que utilizan sustancias químicas, ya les dice, puede ser nitratos, amonio o puede ser ácido sulfúrico, ¿ya? Y eso se llama la quimiosíntesis. Muy bien, ahora ya hemos visto los autótrofos, hemos visto la fotosíntesis, ya hemos repasado las posibles preguntas que nos vienen ahí. Ahora vamos un poco más a profundizar los heterótrofos, que son especialmente nosotros, ¿no? O los organismos que dependen de los autótrofos. Y ahí hemos estado viendo la glucólisis, ¿no? La glucólisis, la degradación de la glucosa, ¿no? Hasta piruvato se llama glucólisis, ¿no? La glucosa, hay que acordarse siempre, ¿cuántos carbonos tiene la glucosa? A ver, ¿qué dice Rodrigo? ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? La glucosa es una hexosa o es una pentosa. ¿Qué dicen? A ver, vamos por lo básico. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? Esto tenemos que entender. 6 carbonos, ¿no? La glucosa es una hexosa, tiene 6 carbonos. Y eso tenemos que acordarnos. La glucosa se divide en dos. Vamos a ver en la glucólisis algunos eventos importantes. La glucosa de 6 carbonos se divide en dos y se convierte en piruvato o ácido pirúvico. El ácido pirúvico tiene 3 carbonos. Como la glucosa se divide en dos, ya que tiene 6 carbonos, se va a formar 2 piruvatos. 2 piruvatos. La glucosa tiene 6 carbonos y se parte en dos, queda 3,3, ¿no? Y esos tres moléculas de 3 carbonos se llama piruvato o ácido pirúvico. Entonces, una glucosa nos va a dar siempre dos piruvatos. 2 piruvatos, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ver rapidísimo luego. Ahora tienen ustedes el camino que sigue el piruvato, ¿ya? Eso ya lo han visto. El piruvato se va
hacia la mitocondria y va a ser el ciclo de Krebs, pero antes de eso tiene que acetilarse. Y como sigue acá, comienza, como es una molécula de glucosa y se divide en dos, siempre va a haber dos piruvatos, dos acetilcoenzima, y así es como se va a ir al ciclo de Krebs. Todo este proceso generalmente sucede en las células animales, células de los animales, y también en los vegetales y algunos microorganismos. Eso es lo normal que existe. Pero cuando no hay oxígeno, se llama reacciones anoxigénicas o en ausencia de oxígeno, que puede formar etanol o también puede formar lactato cuando no hay oxígeno, ya hemos visto, que se llama fermentación. La fermentación, especialmente cuando da etanol, ahí le ponen una pregunta, ¿no? Da etanol o también llamado alcohol etílico y el CO2 como producto de desecho. Lo cierto es que cuando da este proceso de la fermentación, cuando se forma etanol, hablamos de fermentación alcohólica, y eso sucede en las levaduras. Para la fermentación de la cerveza, de la chicha de higo y todas las chichas que necesitan, que se produce radicales alcohol, ¿no? Hablamos de fermentación. Y en el caso de anaeróbica, pero el producto final de la fermentación es el lactato, sucede en los músculos, en los eritrocitos y en las bacterias anaeróbicas, ¿no? En las bacterias anaeróbicas. Ahí tienen un resumen para que puedan ver. Luego vamos a ver acá. ¿Qué los pueden preguntar acá sobre la parte anaeróbica cuando el piruvato va a un camino donde no hay oxígeno? Que hemos dicho que da lactato y da etanol, ¿no? Ya hemos dicho dónde se da. Y también hay una producción de 2 ATPs. 2 ATPs. El producto de la descomposición por el camino de la fermentación en condiciones anaeróbicas me da 2 ATPs en los dos lados, tanto en la fermentación láctica como en la fermentación alcohólica. ¿Ya? Eso también es parte de eso. Bien, vamos entonces viendo aquí. Su compañero dijo muy bien hace rato la respiración celular. La respiración celular, en el caso de la glucosa, hablamos también que tiene sus 3 etapas, como hemos dicho hace rato, la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, o llamado también fosforilación oxidativa. La cadena respiratoria también. Entonces, no hay que confundir, la cadena respiratoria es a nivel de la cresta mitocondriales, y cuando hablamos de todo el proceso, hablamos de respiración celular, ¿no? En la glucólisis se produce ATP, como van a ver luego. En el ciclo de Krebs también se produce ATP y también se produce NADS reducido y NADS y FAT. NADS y FAT, acuérdense. NADS y FAT también se produce, son equivalentes energéticos, sustancias, ¿no? NADS y FAT. Y estos van a ir a la cadena respiratoria para formar el ATP. Este es el camino que sigue. En la glucólisis se forma ATP. En el ciclo de Krebs se forma ATP. En la cadena respiratoria también. Pero ¿qué es lo que entra a la cadena respiratoria? El NAD y el FAT, que lo van a ver luego. Luego van a ver ustedes algo muy importante, ¿no? Algo muy importante acá también. Sobre el ingreso que tiene el NAD y el FAT hacia la cadena respiratoria, ¿no? Y en eso se da la diferencia. Ahí van a ver, le dice, utiliza lanzaderas para su ingreso. Uno se llama malato aspartato y el otro se llama glicerato fosfato. Y ahí van a ver el balance total y cuál es la diferencia. ¿Ya? Vamos entonces viendo más acá. Bien, aquí tienen ustedes la glucólisis en síntesis, ¿ya? Para entender cuántos ATP se produce en la glucólisis, sabiendo ya el balance acá. Tienen un cuadro al final y ahí también tienen ustedes el lugar donde se produce. Como está hablando de la glucólisis consiste de la glucosa que tiene 6 carbonos convertirse hasta piruvato. Y para que suceda todos esos procesos que se dan durante la glucólisis, antes de dividirse la glucosa en dos, ocurre gasto de 2 ATP, si ustedes lo ven acá. ¿Sí lo ven? 1 y 2. ¿Sí ven? ¿Sí o no? A ver qué me dicen. En la glucólisis, acá hay gasto de 2, 1 y 2. ¿Sí lo ven? Y ya. Entonces vamos contando, ¿ya? Aquí hay gasto de 2. Cuando dice balance energético, quiere decir cuánto produce. Pero aquí vamos, porque en el balance se hace cuánto se gastó y cuánto se produjo.
A este nivel hasta llegar a fructosa 1,6-bifosfato, que cuando sucede esto de la fosforilación, ahí tenemos gasto de ATP y gasto de ATP. Se supone que ha habido aporte de 2 fósforos, y estos fósforos se van a ir a la glucosa, que se pone ya el fósforo en el carbono 1 y en el carbono 6, ahí están los fósforos. Por eso dice fructosa 1,6-bifosfato, ¿ya? Y aquí para que llegue hasta fructosa 1,6-bifosfato, ha gastado 2 ATPs. Bien, como hemos dicho que esta glucosa es inestable cuando se convierte en fructosa 1,6-bifosfato y se parte en dos. Bueno, al partirse en dos, uno se llama gliceraldehído 3-fosfato y el otro se llama dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona fosfato y este se llama gliceraldehído fosfato. El que sigue el camino hasta piruvato es el gliceraldehído 3-fosfato. Pero como también, el dihidroxiacetona fosfato, también llega a convertirse en gliceraldehído y también llega a este camino. Entonces, por este camino del gliceraldehído, que ya se ha dividido y uno toma el nombre de gliceraldehído, sigue y va a dar un NAT. Aquí cuando ven la flecha que sale, va a producir un NAT reducido, con H, NAT reducido. Bueno, y también va a producir un ATP, y acá tienen el siguiente ATP. Entonces, una sola parte de la glucosa dividida en gliceraldehído 3-fosfato forma un NAD y 2 ATPs. Pero como también, la dihidroxiacetona fosfato también se convierte en gliceraldehído, va a pasar por aquí y se va a formar otro NAD y 2 ATPs más. Al final, como son 2 las que van a entrar por este camino, todo se multiplica por 2. Entonces se produce 2 NADs y acá se produce 4 ATPs. Si acá se produce 4 ATPs porque también ingresó por este camino, y acá ha habido un gasto de 2 ATPs. ¿Cuánto se produce entonces en la glucólisis? ¿Cuál es el balance total de toda la molécula de glucosa? ¿Cuál es el balance de la degradación de la glucosa hasta piruvato? Todo esto se llama glucólisis. ¿Cuántos ATPs se producen? ¿Cómo? 2 Dos. ATPs netos. 2 Miss. ATPs netos, claro, porque aquí ha habido pues 4 y menos 2 lo de acá sería 2, ¿no? Acá ha habido 4, acá hay 2, pero como entró esto se dio 4, entonces sería 2. Entonces ahí tenemos nosotros 2 ATPs en el cuadrito. Y como también se ha producido NADs, que son equivalentes, que se van a ir a la cadena respiratoria, se produce un NADs, y como entró el otro sería 2. Entonces aquí ven en el balance 2 NADs. Entonces, estos 2 ATP ya no se van a la cadena respiratoria, de frente pasan a contarse como 2 NADs. Y el NAD sí se va a la cadena respiratoria, y recién ahí sí decimos, hay 2 lanzaderas, porque así nomás no pasan. Y pasan por la lanzadera que se llama malato aspartato, así lo llaman, malato aspartato, y como son 2, y ahí se forma 3 ATP, esto se multiplica 3 por 2, son 6. Y en el caso del glicerofosfato, son 2 ATP nomás que se forman por esa lanzadera, por eso dice acá 2 por 2 sería 4 ATPs. Lo cierto es que ustedes tienen que grabar acá que por malato se produce 6 y por el aspartato se produce 4. Y a ustedes lo están preguntando, creo, la mayoría, porque la mayoría de células pasa por la lanzadera del aspartato y son 6 ATPs, por eso cuentan 6 ATPs nada más. Y si te dicen que es glicerofosfato, ahí se cuenta 4 ATPs. ¿Ya? Eso se llama las lanzaderas para llegar hacia las crestas mitocondriales, y ahí se forma el ATP, porque NAT, como les decía, es un equivalente, tiene que formarse en ATP. Bueno, y ahí nomás no ocurre, sino una vez de piruvato se ingresa a la mitocondria, y ahí ocurre la descarboxilación, y al ocurrirse la descarboxilación se forma otro NAT, y por eso acá dice acetilación, piruvato se convierte a acetil, el piruvato se convierte a acetil. ¿En dónde se hace este proceso? En el mitosol, quiere decir la matriz mitocondrial. Entonces, este NAT, si es un piruvato, se convierte en un NAT, pero como va a haber 2, porque va a pasar otra vez por acá, va a haber 2 piruvatos, toda glucosa me va a dar 2 piruvatos, entonces va a ser 2 NAT, y ustedes ven acá 2 NAT. ¿En dónde se produce? En el mitosol, ¿ya? Y luego va a ir hacia en el mitosol NAT, y luego se va a la cadena respiratoria que está en las crestas y te va a dar 6 ATPs, ¿ya?
En el ciclo de Krebs, ahí ocurre la formación de 2 ATPs, y ahí para el ciclo todo completo, 2 ATPs, pero un solo ciclo te produce uno, ¿no? Pero si pasan los dos piruvatos que van a pasar, se puede 2 ATPs. Entonces, en el ciclo se produce 2 ATPs de una molécula de glucosa. En el ciclo de Krebs también se producen NADs reducidos y se produce FATs. Y ahí están sus equivalentes, ¿no? El FATs vale 2 ATPs y el NADs 3 ATPs. Entonces ahí tenemos la sumatoria total, ¿no? La sumatoria total. Si te preguntarían una molécula de glucosa, ¿cuántos ATPs produce por la lanzadera del malato aspartato? Así te viene, ¿no? Y otra te pregunta, ¿cuántos átomos de ATP, cuántas moléculas de ATP se producen cuando pasan por la lanzadera del glicerofosfato? Esas dos preguntas te hacen. Entonces, vamos resumiendo. ¿Cuántos ATPs produce una molécula de glucosa por la lanzadera del malato aspartato? ¿Qué pondrían ustedes? 38. 38. 38. Y cuando me dicen por el glicerato, que casi no sucede, por lo que eso hay algunas células, hasta algunas células del cerebro también hacen ese tipo de paso, sería 36 ATPs. Entonces, ese es el resumen de tantas preguntas. Luego te preguntan, creo que en el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP se produce? Y ahí, si vamos a hablar de una molécula de glucosa, produce 2. Pero si hablo de una sola vuelta, porque pasa el piruvato una sola vuelta, es 1. Pero en el caso de que no te digan, solamente te digan cuánto ATP se han producido. ¿Pero qué? Pues tienen que decirte una molécula, ¿o qué te dirían? A ver, tienen que completar ahí la frase. Si te dicen Por ejemplo, en viene... el ciclo de Krebs, dice la pregunta. Ajá, no te especifica cuántas. Ya, el ciclo es un ciclo, pues un ciclo significa que da vuelta todo, un ciclo. Es la mitad nomás, pues un ciclo. Este es el ciclo, ¿ves? Mira acá, ¿ves? Este es el ciclo. Sería si uno. uno, en un ciclo uno, pero si te dicen una Uno, molécula de... Claro, el ciclo es uno. Que ahí creo que van a corregir, la E es uno, ahí Sí, van no a es corregir. respuesta. La E van a poner uno, pongan en la E uno y ahí van a corregir esa partecita. Pero acuérdense bien, el ciclo es todo un ciclo. El ciclo es un solo ATP que está acá, ¿ven? Un solo ATP. Y si como pasa dos, que te digan una molécula de glucosa, ahí sería 2. Una molécula de glucosa sería 2, porque va a necesitar 2 ciclos, pasar 2 veces, y ahí sería 2. Y por eso acá dice 2. ¿Ya? Listo. Ese es en cuanto a ello. Vamos entonces a las respuestas antes que se me vayan. Vamos a la pregunta. A ver. Y ahí si hay unas preguntas me hacen ahí también. Listo. Vamos entonces, ahí ponen ustedes sus respuestas. Tienen 5 minutos para que entren al otro aula. A ver. En la número 1, a ver, vamos con la número 1. A ver, con la participación de todos. La B dice, ¿ya? El catabolismo consiste en la transformación de moléculas sencillas en complejas. Ese es lo incorrecto, ¿no? Lo incorrecto. 1B, está muy bien, Lila, muy bien. 6, 2. El siguiente elemento no participa en la fotosíntesis. ¿Qué dice? ¿Cuál? La luz sí participa. ¿Cuál? La D, las carboxilasas. Muy bien. La D, 2D. 3. Con respecto a la fosforilación es correcto. ¿Cuál sería correcto? A ver. La D. Sí, la 3 es la D. Muy bien, Lila, está bien. 4. ¿Cuál sería la respuesta? El hidrógeno necesario para formar glucosa. ¿Cómo se llama? La 4. ¿Cómo se llama el hidrógeno necesario? La 4, estamos en la 4. No está en la guía eso, No, mi. ¿No está en la guía de práctica la 4? No, la 4 no. es otra Se pregunta. pasa A ver, ¿cuál es la 4? A ver. En el ciclo de Krebs se producen. Ya, muy bien. Entonces, en el ciclo de Krebs, ¿cuánto se produce? En el ciclo de Krebs se produce un ATP. Ya, está bien. Esa sería la 5, un ATP. 1. Ya, perfecto. 6, la siguiente. Pero ¿qué número sería ahí? 3, 4, ¿qué número van ya? 5, mi. La 5, a ver. Sí, pero sería la 6 mismo.
¿Con qué número lo tienen ustedes? O sea, uno siguiente, mis las 6. Ese del 1 ATP, ¿qué número sería? La 4. 4, muy bien. Yo Entonces, sería la 4. vamos a la 5. Los citocromos intervienen en, esa sería la 5. ¿Dónde intervienen los citocromos? En la cadena respiratoria, ¿ya? La 5 es la A. La 6, la 6, ¿qué han puesto? Si una célula usa el sistema de lanzadera del malato aspartato, eso sí, ya lo han visto. 38, 6C, 6C. 7, la glucólisis de la cadena respiratoria. Citosol. Sí, la C, 7C. ¿Ya? La 8, ¿cuál es la ganancia neta de las moléculas de ATP? 2. 2, muy bien, 2. En la glucólisis 2. 8B. Entonces yo no sé, pero los demás grupos no me han dicho nada, qué raro, a ver. Bueno, entonces el producto final de la glucólisis se llama Piruvato. piruvato, la C. Siguiente, el ciclo de Krebs ocurre ¿dónde ocurre el ciclo de Krebs? Matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial, sí, en la matriz mitocondrial. Muy bien, la 12, la siguiente, la que sería las 11, la fosforilación oxidativa ocurre ¿en dónde? ¿En dónde ocurre la mitocondriales? En las crestas mitocondriales, muy bien. Durante la fotosíntesis, la fase luminosa ocurre en Tilacoide. los tilacoides y la fase oscura en el estroma, muy bien. Una de las consecuencias que sucede durante la fase luminosa, ¿cuál es? Liberación de oxígeno. La liberación de oxígeno, perfecto. Eso es la liberación de oxígeno. Bueno, se define como el conjunto de reacciones catabólicas y exergónicas en las que se produce ATP, tanto en el citoplasma y en el mitocondrio, o sea, todo completo. ¿Cómo se les llama? Todo completo. Recuerden que se le dice todo completo desde que ingresa, las reacciones ocurren en el citoplasma, luego se va al núcleo, que llega a la mitocondria y ahí ocurre todas las reacciones. ¿Cómo se llama todo eso? Respiración celular. Respiración celular. Muy bien. La fosforilación es un proceso de formación de ATP durante la fotosíntesis. No, que se realiza, ¿en dónde se realiza la fosforilación? O está la cadena respiratoria. ¿Qué diré? La fosforilación del ATP, a formarse hasta que formen ATP, donde interviene la ATPasa. ¿Dónde sucede eso? ¿En qué La parte? membrana de los tilacoides. En la membrana de los tilacoides. Está bien, en la fase oscura, en los tilacoides. Perfecto. Y por último, no corresponde a la fase luminosa de la fotosíntesis. No Captación corresponde de CO2. la captación de CO2, ¿no? La captación de CO2 se hace en el ciclo de Calvin. Dime, ¿Podría repetir todas las respuestas? Sí, pero como te digo, yo estoy con una numeración hasta el 17 y tendría que repetirte, dime cuál. Dime cuál y yo te Desde lo... el 1, Miss. No, pero como te digo, yo tengo del 1 hasta el 17. ¿Cuánto tienen ustedes? 16 nomás tienen ustedes. Te enviamos foto al grupo, compañero. A ver, vete, me conteste, porque yo voy a entrar a la otra aula, también te pregunto, ¿tienes del 1 hasta el 17 o no tienen ustedes? Hasta el 16. El 16 para nosotros. Ya, del 1 al 16. Ya, yo les voy diciendo, ya sacándolo desde el número 5, desde el número 4 que está eliminado. O sea, ustedes el ciclo de Krebs lo tienen con el número 4, ¿verdad? Miss, al grupo le vamos a enviar fotos, los que hicimos. Ya, lo que han hecho. Listo, porque acá yo tengo otra numeración. Ya, muy bien. Pueden ir a su otra aula, ya están para que entren a la otra aula. Muy Ya, bien. Miss, Listo, gracias. lo estamos viendo. Ya, listo, muy bien. Vamos a relajar. Listo. Gracias. Sigan estudiando. Muy bien, chicos. Gracias. Yo, Miss. Listo, nos estamos viendo. Cuídense.